Bienvenidos nuevamente a un nuevo encuentro de charlas de liberación. Contamos nuevamente con la presencia de Julio Vicente Busso. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Como comentó Emma en el video anterior, queremos conocer un poco más sobre vos y específicamente cómo empezaste en esto de liberación. Yo me convertí muy joven, de 14 años, en una iglesia católica, y estuvimos ahí un tiempo. Dentro del grupo católico algunos hermanos habían recibido, éramos todos chicos de 14, 15 hasta 18, de 14 a 18 años. Y bueno, algunos recibimos el Espíritu Santo. Cuando yo entré ya había 4 que tenían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo le había dicho que no digan nada y que no lo hagan público. Entonces ellos se juntaban en una casa solos y oraban, hablaban en lenguas, adoraban a Dios. Cuando llegó la otra camada en la cual entré yo, creo que a los 2 meses recibo el Espíritu Santo también. Y ahí, esa noche, fue un mediodía, recibo el don de lengua. Yo no sabía lo que era el don de lengua, no sabía lo que me estaba pasando, era un fuego que ardía, y no tenía conciencia de nada porque era nuevito, no sabía nada del cristianismo. Y ahí recibí el Espíritu Santo. A la noche me fui a orar de nuevo al lugar donde había recibido el Espíritu Santo y empieza a venir palabra de Dios, profecía. En ese momento no me daba cuenta que era eso, mucho tiempo después. Y el Señor me dijo en ese momento que me iba a dar el don de sanidad y el don de liberación, de echar fuera demonios. Yo ni siquiera sabía lo que era un demonio. Entonces quedó, durante años eso quedó enterrado o cajoneado. Seguimos con este grupo que era cristiano hasta que la Iglesia Católica, yo viví en San Isidro, en el conurbano de Buenos Aires, en la zona norte, hasta que la Iglesia no le gustó cómo éramos o lo que hacíamos, que no hacíamos nada malo. Entonces nos dijo: por favor, retírense, ustedes no están de acuerdo con esta iglesia. Bueno, nos reunimos mucho tiempo solos y después, de casualidad, nos llevaron a visitar una iglesia evangélica, y ahí conocimos el tema de la iglesia protestante. Pasó la vida, pasó un montón de años, familia, hijos, y más o menos en un momento de la vida voy a la casa. Siempre estuve buscando las cosas del Espíritu, pero en la iglesia donde yo estaba no manejaban estos valores de liberación y de nada. Entonces resulta que voy a una casa de una hermana y me gusta la biblioteca, me encantan los libros. Voy, me fijo un libro, y un libro con un nombre raro que se llama Cerdos en la Sala, que en el ámbito de liberación es muy conocido, y también hay otro ámbito que es muy resistido. Entonces le pregunto a la hermana, a María Ángeles, le digo: Mari, por favor, ¿este libro no me lo prestaría? Me dice: sí. A ver el título. Ah, sí, Julio, toma, mirá, yo no lo leí nunca, no me interesa, te lo regalo. Y me fui con el libro re contento debajo del brazo, y empecé a leerlo y a leerlo y a leerlo. No entendía nada. El libro para mí era chino básico, pero algunas cosas captaba, ¿no? Y creo que lo habré leído 3 veces y lo seguía sin entender. Empecé a orar, empecé a buscar al Señor, me empezó a hablar, me empezó a guiar, y al poco tiempo de que yo lo estaba leyendo, resulta que empiezan a haber manifestaciones demoníacas que nunca me habían pasado en no sé cuántos años de creyente que tenía. Manifestaciones demoníacas. Iba a una casa y a hacer un trabajo, y resulta que la mujer que me contrataba estaba toda pelada con un pañuelo en la cabeza,
Yo creía que tenía algún tipo de alguna enfermedad, una mujer joven de 40 años, y hablábamos del tema de dónde hacíamos el trabajo, mientras yo hacía mis cosas. Ella empezó a hablar, me dice, sí, yo esto, aquello, lo otro, y contaba, y en un momento empieza a contar de que ella estaba muy mal, nadie sabía, había ido al médico, esa alopecia no tenía cura, estaba completamente pelada y estaba muy mortificada, y empezó a contar que en un momento fue a un brujo, que una compañía de trabajo la llevó al brujo. Entonces yo digo, bueno, yo escucho, pero hay un límite. El límite era que me tiró en la cara que iba un brujo. Yo tenía que darle mi descargo. Entonces le digo, también fuiste un brujo, pero eso que te pasó es por brujería. Así que vamos a orar y vamos a romper esa maldición. Y ahí empezó todo el trabajo de liberación, que no lo voy a contar. Lo único que quería contar, que iba al trabajo, se manifestaba alguien. Esta mujer al final fue libre y después le empezó a crecer el pelo. Lo que quería contar, que iba al trabajo, apareció una manifestación demoníaca. Estaba en la calle, pasaba lo mismo. Iba a la casa de hermanos y de repente hubo una situación muy rara. Voy a la casa de unos hermanos, me dicen que ore por el tema de íbamos a comer algo, a hacer una picada, y en un momento me dicen, Julio, ¿puedes orar así comemos algo? Bueno, le digo, y empiezo a hacer la oración y se empiezan a manifestar la esposa. Y eran hermanos muy entregados que trabajaban en la obra, y unos hermanos bien de Dios. Entonces empezamos a ver qué pasaba, se sentía mal, le faltaba el aire. Entonces en un momento el Señor me da una palabra para que le diga, y yo le pregunto algo que era algo muy íntimo. Le digo, ¿a vos te pasó esto y esto y esto? Me dice, sí, y no lo sabe nadie. En todos los años, una mujer de 30 y pico de años, ya casada con 3 hijos, y esto no lo sabe nadie. Es algo que no lo sabe ni mi esposo, que está acá al lado mío, ni nadie. Nunca se lo conté a nadie. Entonces ahí descubrimos dónde estaba la puerta de entrada de maldición a la vida de esta mujer. Así que, y yo seguía con el libro y le sacaba fotocopias de la parte más importante y la llevaba doblada, y cuando aparecía una situación así sacaba y me ponía a ver. Entonces la escuela fue una escuela del espíritu, nadie me enseñó. Entonces yo en oración y tratando de ayudar a las personas y buscándole el problema, la punta del hilo del problema, estaba todo el tiempo consultando el libro. Entonces yo al libro no lo entendí de una manera racional, porque lo leí varias veces y no entendía, pero sí lo entendí cuando empecé a practicarlo. Y así fue cuando se me confirmó el ministerio o el llamado con respecto a liberación. Entonces, si bien muchos dirán, no hay un ministerio de liberación, es cierto, bíblicamente no hay un ministerio de liberación, pero en 1 Corintios 12, cuando habla del cuerpo, de las coyunturas, habla de los dones del Espíritu, de los 9 dones del Espíritu, hay ciertos dones que son específicamente para ministrar liberación. El discernimiento de espíritus, ¿no? ¿Para qué queremos el discernimiento de espíritus si no hacemos liberación? Es básico. El don de ciencia, por el cual, por medio del Espíritu Santo, se nos es revelado parte de la historia de la persona, del pasado o del presente. En todo caso, historias trágicas o opresivas. Entonces, ¿para qué queremos el don de discernimiento de espíritu si no hay liberación? ¿Para qué queremos el don de ciencia si no hay liberación? Claro, ¿de qué sirve tener sencillamente esa información y no actuar en consecuencia? Claro. Porque quedarme simplemente
bueno, sí, pobre hermano, está con este problema, que Dios lo ayude. O sea, cuando Dios nos dio las armas justamente para usarlas y que podamos vivir en plenitud como cristianos. Sí, pero el que define el ministerio de liberación es el don de discernimiento de espíritu. Porque de esa manera, el don de discernimiento de espíritu funciona de esta manera. El Espíritu Santo nos revela, nos señala, nos hace un llamado de atención para ver que tal persona tiene un espíritu malo, obvio, dentro de la persona, alrededor de la persona, haciendo opresión, o también en un sitio. El espíritu puede estar en un sitio, en un lugar, puede estar en una organización civil, como hoy estuvimos hablando de eso, un hospital, estuvimos hablando de lugares opresivos, vos decías. Cementerios, hospitales, también en penitenciarios, Sí, o sea, cárceles, en comisarías, en todos esos lugares son lugares neuropsiquiátricos, asilo, hogar de ancianos o hogar de huérfanos. Son lugares muy opresivos. Los más opresivos son los lugares donde se da vida y muerte. Siguiendo con la charla de cómo me fui metiendo en esto, todo arrancó, todo empezó con un libro y después un llamado de parte de Dios. Entonces se empezaron a manifestar las personas alrededor mío, el único que había era yo y no sabía nada. Esto es como una guerra, ¿no? Estamos en guerra, mataron al médico, yo soy un soldado, un enfermero, y de repente matan al médico y no hay nadie que atiende a los heridos. Entonces, yo hice un año de medicina, no soy médico, no, pero es lo que queda, así que vení y atendé a los heridos. Eso es lo que está pasando en este momento, en esta batalla espiritual que hay en los cielos, cada vez peor, cada vez más contaminante de todo tipo, y si no tomamos las armas de nuestra milicia, si no tomamos la armadura que está toda en las Escrituras, ya sea por los apóstoles o por el Señor Jesús, si Él habla de guerra, si Él habla de armadura, si Él habla de armas, quiere decir que hay una guerra, y creo que nosotros... Y de enemigos también, porque mencionan también que tenemos enemigos. Y de enemigos que son muy, muy visibles. Si no tomamos conciencia de eso, estamos en otro canal. Creo que vivimos de espaldas a esta realidad. La guerra que hay en nuestro medio, en los aires, es mucho más grande de la que nosotros creemos. Y si nos seguimos manteniendo en nuestros reductos, en nuestras iglesias o congregaciones, el Evangelio tiene que estar en las calles, la necesidad está en las calles. El Señor Jesús no ofreció un Evangelio racional, doctrinal o intelectual. El Señor Jesús trajo un Evangelio de actos y hechos de amor por los necesitados, por las personas que estaban en cautividad, por las personas que estaban bajo maldición, por las personas que estaban enfermas. Esa es, creo que, una de las grandes vetas que tiene el reino de Dios. No digo solamente la iglesia, el reino de Dios. Si no estamos cerca de la necesidad de las personas, nos estamos equivocando. El Señor jamás transmitió un evangelio intelectual, un evangelio de acción. Yo me metí en esto no porque quería, fui llevado, me interesaba el tema, pero lo desconocía completamente. Y en el momento que el Señor empezó a usarme para salvar a las personas, para libertar a las personas, para romper las maldiciones y deshacer las obras del diablo en las personas, ahí me acordé de lo que me había pasado cuando había recibido el Espíritu Santo. Y ahí lo atesoré. Pero durante de los 15 años, 15 años, de los 15 años que yo recibo, a los 14 me convierto, a los 15 recibo el Espíritu Santo,
hasta los 40 creo, una cosa así, yo pasé de espaldas a todo esto. Nunca se me ocurrió meterme en este mundo, en este ministerio. Bueno, y muchísimos de los libros que nosotros leemos llegan a conocer lo de liberación de esta misma manera, no porque lo buscan, ni siquiera porque lo quieren hacer, sino porque el Señor les muestra dónde está la necesidad de la gente y qué es lo que hay que hacer, como que no alcanza solamente con un acompañamiento psicológico o terapéutico, sino que en la palabra y en las armas que el Señor nos dio hay una respuesta para actuar y para acercarle, ¿no?, a las personas como una solución de determinadas cuestiones, sobre todo aquellos que atraviesan enfermedades o situaciones muy pesadas, difíciles de resolver sencillamente yendo a un psicólogo o a un psiquiatra. Sí, o un médico. O un médico. Muchas veces hemos encontrado en el ministerio, el médico te dice que vaya a la casa, que se despida, que pase los últimos días bien, o sea, sueltan la mano a último momento. El tema también con las afecciones emocionales o psicológicas también pasa otro tanto, que no se encuentran paliativos, pero no una solución radical. Entonces son años de tratamientos, años de medicamentos, de tranquilizantes, de pastillas, de cosas que tratan de atenuar un poco las manifestaciones emocionales o sentimentales que pasan por la cabeza de un ser humano. Entonces, el Evangelio es un evangelio de poder y ha sido de toda la vida un evangelio de poder, y eso es lo que nosotros estamos tratando de rescatar. Volviendo al tema de cómo me fui metiendo en este mundo de liberación, resulta que empecé a tener esa escuela y empecé a ministrar personas y empezaron a ser libres, sanidades de personas que estaban en tratamiento psiquiátrico, esta persona que estaba bajo maldición de brujería, la que había perdido todo el pelo, y así infinidad de cosas y de situaciones. Una pregunta, Julio. Sí. ¿Hubo resistencia tanto en las personas a las que vos querías compartirle esto que recibías de parte del Señor? ¿Cristianas, no cristianas, personas dentro de las iglesias? No hubo resistencia, porque el ser humano siente el dolor, el trauma que está pasando, y cuando uno se acerca para ayudarlo y para darle la posible solución, la persona no cuestiona nada. De 100 personas, una sola, supongamos, cuestionaba algo. De hecho, vos recién comentabas que una mujer, no sé qué problema tenía y había ido a consultar a un brujo, quizá con este anhelo y deseo de sanarse. Y uno que entiende un poco más lo que, digamos, cómo contamina visitar un brujo y estas cuestiones, lo puede entender los peligros que eso trae. Pero la persona que está bajo alguna afección, alguna enfermedad, digamos, está tan necesitada de una respuesta, de una solución, que hace cualquier cosa. Claro, hace cualquier cosa, como ir a un brujo, por ejemplo. Sí, yo no lo juzgo, no juzgo a las personas, no juzgo a nadie, pero tampoco a las personas que han consultado con los brujos. Las personas ignoran muchas cosas del mundo espiritual, ellos están buscando una solución. Tal cual, ávidos de poder encontrar una solución. Al dolor, a la maldición, a la enfermedad. Entonces le ofrecen esto y van y lo hacen, ofrecen aquello y van y lo hacen. Entonces, de esa manera me empecé a incorporar el ayuda o el bastón o las muletas de ese tiempo fue el libro Cerdos en la Sala. Con el tiempo nosotros fuimos incorporando otros libros, nosotros nos manejamos con una tanda de libros que serán 4 o 5 como mucho, que son libros que hace rato que los hemos leído muchísimas veces, los hemos recomendado. Son ministros que los han escrito, que son buenos ministros del Espíritu, y que han ayudado a miles.
Entonces, son libros que ya están aprobados. Y han salido otros libros, pero nos quedamos con estos, ¿no? Que ya los conocemos y que lo hemos recomendado siempre en otra salida de charlas de liberación. Les vamos a traer algunos libros y les vamos a presentar a ustedes para que ustedes se sientan seguros con esos libros, porque los hemos leído infinidad de veces. Si bien nadie es perfecto 100%, pero estos libros van a ayudar a que nos metamos en este ministerio misterio de la liberación. Como siempre digo, mínimamente para que nosotros podamos tomar autoridad, la autoridad que nos fue dada, y de esa manera empezar a ejercerla, porque el fin de uno de los fines del Señor Jesús en venir a este mundo, aparte de darnos la salvación, es deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. Ninguna obra del diablo puede quedar en pie frente a un cristiano. Y si nosotros no podemos solos, tenemos que buscar otras herramientas, otros recursos, tenemos que consultar con otros ministros, con otros pastores, con personas que ya están metidas, porque no puede ser que una obra del diablo se mantenga en pie delante nuestro. Tienen que caer. La palabra dice, ¿no? Que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Sí, las puertas del infierno, y es muy fuerte, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero debemos tomar las armas, debemos tomar la armadura, debemos aprender a usar las armas y debemos ser bien guiados. Si no somos bien guiados, entonces podemos meternos en cualquier situación en las cuales más que bendición va a haber maldición. Entonces todo esto tiene que ser consensuado. Bueno, retomando mi pequeña historia del tema de liberación, al poco tiempo otro hermano que fue el que me llevó a la iglesia, cuando teníamos 14 años, él tenía 15, yo 14, él se había ido de la iglesia donde nosotros participábamos y habían pasado 2 o 3 años, no recuerdo. El tema es que cuando en esos 2 o 3 años se empezó no solamente a reunir en otra iglesia, sino empezó a tener contactos con una profetisa que hacía liberación y le empezó a enseñar, y él se pegó a esta mujer y aprendió un montón y ya estaba ministrando. Cuando nos volvimos a encontrar, yo me acordé de él y lo llamé porque me había empezado a pasar el tema de que la gente se manifestaba o era libre. Entonces lo llamo y le digo: Claudio, te quiero ver dónde estás, que esto y que el otro. Hablamos, sí, no me digas, mirá, me está pasando esto, a mí también, y nos encontramos y empezamos a empezar a escribir una nueva historia. Entonces, desde ese momento, a mí me sirvió que él estaba más adelantado que yo. Entonces, entre los libros y las cosas que no entendía, cuando yo no entendía cosas, nos juntábamos, nos encontrábamos, y cuando a mí se me quemaban los papeles o no tenía respuestas a ciertas cosas, iba y le consultaba a él. Entonces me ayudó muchísimo. Eso es hasta ahora. O sea, pasaron 25 años, 30 años de eso y seguimos en contacto y seguimos juntándonos o una vez por semana o cada 15 días hablando de los casos y cómo llevarlo y cómo hacerlo. Y damos talleres, acompañamos, ministramos, hemos ministrado en varios países, hemos ministrado iglesias, así como se ministra una persona, se ministra una iglesia. Mismo este versículo que vos tocaste, que las puertas del infierno no prevalecerán. Sí, las puertas del infierno no prevalecen si tenés la armadura, si tenés las armas, si tenés la estrategia y si sabés usar las armas. Claro. Si estas 4 cosas no se dan, tu iglesia o tu pastorado o tu ministerio puede estar bajo maldición. Y hay un tema ahí, ¿no?, con la palabra ministerio,
que en realidad es la palabra que significa servicio, o sea, en el hebreo, Claro. digamos, es esto del ministerio. Interesante. Y dentro de las iglesias hay un montón de ministerios, digamos, y lo digo entre comillas no de manera Sí. peyorativa, sino porque llamamos ministerio muchas veces a los que trabajan con los niños, a los que trabajan con los adolescentes, Sí. y quizás no son, digamos, llamados ministerios en la Biblia, pero dentro de las iglesias funcionan, y gloria al Señor que funcionen, ¿no? Sí. Que haya personas con esa carga, con ese llamado para cubrir a los niños, a los jóvenes o a las distintas necesidades que tenga la iglesia. Este ministerio es uno más, ¿no es cierto? Por ahí si uno se complica un poco en la parte racional, bueno, pero bíblicamente, a ver, justifíquenme, ¿no? ¿Por qué ustedes hablan de ministerio? Porque la palabra ministerio significa servicio, ¿sí? Entonces esto es un servicio, el servicio de liberación. Servimos a las personas. Bien. Específicamente en esta área. Excelente. Entonces, terminando la idea, yo no puedo presentar como un ejemplo, yo sí puedo compartir de qué manera el Señor me fue guiando a este ministerio de liberación. En el medio, resistencias familiares, resistencias ministeriales, resistencias pastorales, desde que soy un brujo, que ando en hechicería y un montón de pavadas, porque si uno acusa a alguien tiene que tener dos cosas fundamentales que son bíblicas: pruebas y testigos. Yo puedo opinar lo que sea si tengo pruebas y testigos. Si no, estamos hablando o descalificando a alguien, sea ministro de liberación o de lo que sea, estamos descalificando a alguien por prejuicios, por diferencia de pensamiento y sin pruebas ni testigos. El árbol bueno da buenos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos. Y el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol malo dar buenos frutos. Eso es fundamental para saber quién está enfrente tuyo o qué ministro está ejerciendo bien su ministerio. Si tenemos 20 años en los cuales hay cientos y miles de personas que fueron libres, que fueron sanadas, que fueron liberadas, que mejoraron, se restauraron sus vidas, que llevan una vida de fe, una vida de pegado a Cristo, entonces estamos hablando que el ministerio está aprobado. Ahora, si pasa todo lo contrario, entonces es verdad, esta persona es un brujo, o es una persona que está haciendo daño, o es un abusador, o un estafador, o mil cosas que se le ocurran. En este momento también hay muchos de eso, muchísimos de esos, en todo, no solamente en el ministerio de liberación, sino en el ministerio de profeta, de pastores, de maestros o de lo que a ustedes se les ocurra. Son tiempos difíciles los que estamos pasando en todo sentido, y estamos siendo bombardeados y contaminados, y el verdadero evangelio se va a notar porque hay bendición, hay amor fundamental y hay una restauración y una vida que va progresando. Teniendo esas cuatro cosas, ese ministerio es sano. Si esas cosas no se dan, entonces ahí estaríamos hablando de otra cosa. Ni me di cuenta cuando el Señor me metió en esto, Él me fue llevando, Él me fue instruyendo. No puedo decir las situaciones en que el Espíritu Santo me revelaba cosas con respecto a tratar o ministrar gente. Entonces muchas cosas que incorporé relacionadas fueron reveladas, ¿no? Cómo es el mundo espiritual, qué es un demonio, cuál es su naturaleza, de dónde viene la historia de Lucero, Lucifer, Satanás, el demonio, cuál es su naturaleza, cómo opera, cuál es la estrategia que tiene, cómo es la organización. Todas esas cosas ayudan para saber a qué enemigo nos estamos enfrentando.
No estamos haciendo una apología de las tinieblas. Estamos tratando de conocer cuál es la debilidad o de qué forma operan para poder destruirla. Porque si el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo, nosotros no podemos hacer menos que eso. Amén. Bueno, muchas gracias, Julio, por compartirnos esto y esperamos que nos sigas acompañando en otros videos, porque es un tema profundo. Hay mucha necesidad del otro lado. De hecho, hay hermanos que quizás escuchándote empiezan a decir, entonces esto que me está pasando también es que el Señor me está llamando, porque puede Amén. ser que estén escuchando Amén. hermanos que sienten llamado en esta área específicamente. Así que, bueno, creemos que hay mucho de lo que el Señor te ha dado que queremos compartir en este espacio de charlas de liberación. Amén. Nos esperamos en otro video. En la próxima.